¿Has sentido que oras? Y aún así tus decisiones siguen pesando como una piedra. ¿Y si el problema no fuese tu inteligencia, sino que te falta la sabiduría de Dios para mirar la vida con sus ojos? Lo que muchos llaman secreto quizá no está oculto. Simplemente lo ignoramos. La fe cristiana no cancela la razón, la afina. La razón señala el camino. La fe se atreve a recorrerlo cuando tiemblan las piernas. C.S. Lewis lo decía con sobriedad. La fe es el arte de aferrarse a lo que la razón aceptó, y la Biblia lo resume sin rodeos. El principio es reverenciar al Señor, Propsmovetidea. No hablamos de miedo, sino de confianza lúcida. Aquí vamos a caminar despacio. Oración sencilla. Discernimiento espiritual para lo concreto. Esperanza que madura al esperar en Dios. En los próximos minutos te compartiré un principio que puede ordenar tus decisiones, curar el cansancio del corazón y devolverte paz sin atajos. Quédate conmigo, porque lo que vas a escuchar podría ser justamente lo que estabas pidiendo en silencio. Si este mensaje te ayuda, suscríbete, deja tu me gusta y escribe en comentarios. Dios está conmigo, no es magia, es proceso, es gracia. Es aprender a ver como Él ve. Oración breve. Espíritu Santo, abre mi mente y mi corazón para amar tu sabiduría hoy. Hay momentos en los que las cifras cuadran. Sin embargo, algo dentro no. Sabes lo que conviene. Sabes lo que se espera de ti. Incluso sabes lo que firmarías, pero no sabes si esa firma te haría más libre. La fe cristiana nos recuerda que la mente es un don magnífico y a la vez limitado. Ilumina, pero no alcanza a verlo todo. Por eso pedimos sabiduría de Dios, porque hay decisiones que no se resuelven con una hoja de cálculo, sino con un corazón ordenado por la verdad. Señor, ordena mi corazón para que mi inteligencia no vaya por libre. La diferencia entre conocimiento y sabiduría es como la diferencia entre tener un mapa y haber caminado esas calles. El mapa te sitúa, el caminar te sitúa a ti. La sabiduría de Dios te saca del atajo que te promete llegar antes y te devuelve al camino que te enseña a llegar mejor. No desprecia lo que ya sabes. Lo somete a una luz mayor, lo que la mente calculó. El discernimiento espiritual lo examina. ¿De qué espíritu nace? ¿A qué fruto conduce? Porque no todo lo posible es conveniente y no todo lo permitido edifica. Espíritu Santo, enséñame a preguntar por el origen y por el fruto de mis decisiones. Imagina que miras la vida tan de cerca que solo ves píxeles, colores sueltos, manchas sin forma. Das un paso atrás y se revela la figura. Ese paso atrás es la oración, no para dejar de pensar, sino para pensar con aire, respirar antes de responder. En esa pausa, lo urgente deja de gritar y aparece lo importante. Te siguen esperando los mismos correos y los mismos problemas, pero ahora los miras desde otra altura. Dios no puede dar paz fuera de Él. Avisaba C.S. Lewis, la paz no es el premio por acertar, es la presencia que te acompaña mientras decides. Padre, que tu paz sea mi altura para mirar. Ese punto de partida tiene un nombre antiguo: el temor del Señor. Hoy la palabra temor nos suena a amenaza, pero en la Escritura significa reverencia, reconocer que Dios es Dios, y que decir tú primero me libera de la tiranía del yo. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Prov 9:10. No se trata de andar asustados, sino afinados, oídos atentos, pasos prudentes, afectos educados. La reverencia limpia los atajos. No miento porque total nadie se entera. No humillo porque total me apetece. No pospongo lo bueno porque total tengo tiempo. Quien reverencia vive ligero. No carga con máscara ni coartadas. Señor, enséñame a respetarte en lo que elijo cuando nadie me ve. Pero nos atascamos y casi siempre tropezamos en los mismos 3 escalones. Primer escalón, la falta de compromiso. Queremos resultados sin ritmo, profundidad sin disciplina. La sabiduría se parece más a aprender un idioma que a ver un tutorial. Necesitas práctica diaria. 5, 10,
15 minutos de palabra, una oración sencilla al despertar, una decisión concreta de honestidad en el trabajo. Cuando abandonas, te quedas en el casi cambio, casi perdono, casi confío. Y el casi desgasta más que una caída. Padre, cura mi inconstancia. Hazme fiel a lo pequeño para que lo grande no me quede grande. Segundo escalón, el orgullo espiritual. Es una sombra educada que te dice, ya hayas llegado. Y el que ya ha llegado, deja de aprender. Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Sant 4:6. El orgulloso utiliza la Biblia para ganar discusiones. El humilde la abre para dejarse ganar por la verdad. El orgulloso colecciona frases de cristianismo. El humilde se deja corregir por un niño. La gracia no se derrama en copas llenas de sí mismas. Espíritu Santo, rompe mis seguridades huecas y dame hambre de luz. Tercer escalón, oír sin practicar. Jesús habló de casas sobre roca y sobre arena. Mateos 24. La casa de arena no se vino abajo por falta de audios, sino por falta de obediencia. Es fácil escuchar un mensaje y asentir. Es más difícil convertirlo en horario, en factura, en tono de voz. La sabiduría se demuestra en la distribución del tiempo, en el cuidado de las palabras, en la forma de gastar y de esperar. Señor, dame valor para tomar decisiones pequeñas que sostengan verdades grandes. Para caminar con firmeza, 5 principios se convierten en compañeros de ruta. Espera. No confundir moverse con avanzar. Esperar también es obedecer los tiempos de Dios. Paciencia. Aceptar que la madurez no tiene atajos. Lo que se cocina a fuego lento alimenta más. Confianza. Recordarle a tu alma lo que tu mente ya sabe. Cuando tu ánimo se desordena. Tiempo divino. Aceptar las puertas que no se abren como parte de la guía, no como castigo. Paz. Custodiar el corazón. Si pierdes la paz, paras. Respiras. Vuelves a la fuente. La fe es aferrarse a lo que la razón aceptó. Decía C.S. Lewis, esa fidelidad cotidiana es la trama de la sabiduría. Señor, guarda mi espera con tu paz. Una historia verdadera nos pone los pies en la tierra. Madrid. Otoño. Ella tiene 52 años. Y un matrimonio que se ha roto sin gritos. El silencio fue limando el cariño hasta desgastarlo. Intentó seguir como si nada, pero el cuerpo no obedecía. Madrugadas con el corazón acelerado. Tardes con la garganta cerrada. Noches de insomnio mirando el techo. Continuaba rezando. Sí, pero su esperanza era un vaso con grietas. Un día leyó en voz alta, muéstrame, Señor, tus caminos, enséñame tus sendas. Salmo 25:4-5. Decidió esperar en Dios de forma muy concreta. Cada mañana leería 10 minutos un evangelio. Cada tarde enviaría un mensaje a su hija aunque la respuesta fuese fría. Cada noche pronunciaría el nombre de su exmarido sin añadir reproches. Pasaron 3 semanas y nada cambió por fuera. Por dentro, sin embargo, algo se ordenaba. La primera señal fue humilde. Dormía media hora más. Después, la conversación con su hija dejó de ser un combate. Mucho después, llegó un trabajo sencillo. Sin glamour y con paz, ella cuenta que el primer milagro no fue la solución, sino la serenidad adelantada. El dolor insiste en ser atendido. Es el megáfono de Dios. Escribió C.S. Lewis, no para humillarnos, sino para despertarnos a su presencia. Señor, cuando el silencio pese, quédate conmigo en la habitación. La segunda historia ocurre en Valencia. Él conduce un autobús urbano. Años de turnos partidos, café recalentado y nóminas justas. Un conocido le ofrece un contrato con mejor sueldo y horarios más humanos. Había, sin embargo, una letra pequeña. Comisiones fáciles por mover clientes hacia servicios que él no veía del todo limpios. El estómago se le encogió. Decidió hacer lo que llevaba meses posponiendo. Pedir sabiduría con fe. Adón 5. Llamó a un hombre mayor de su iglesia. Alguien que no le dice lo que quiere oír. Volvió a leer Proverbios 3, 5, 6.
Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu prudencia. Él enderezará tus sendas. Se dio a sí mismo 48 horas. Entretanto, escribió en una libreta los motivos a favor y en contra. Desechó los que nacían del miedo y del orgullo. Quedó una frase breve. Quiero actuar limpio. Dijo que no. 2 meses más tarde, otra oferta. Esta sin dobles. Llamó a su puerta. Él suele resumirlo así. No busqué atajos. Busqué al Señor. Y el camino se enderezó. Padre, dame coraje para cerrar puertas torcidas aunque parezcan doradas. Hay modelos bíblicos que siguen ardiendo cuando los lees de adulto. Salomón pidió sabiduría y Dios le añadió aquello que otros persiguen toda la vida. José fue fiel en la oscuridad más larga. Y la sabiduría aprendida entre tinieblas salvó a una nación en tiempos de hambre. Daniel eligió no contaminarse en una corte que le ofrecía comodidad a cambio de identidad. Su claridad interior le hizo útil y respetado. Todos comparten un patrón. La sabiduría no cayó del cielo como un rayo. Se pidió, se cultivó y se probó en fuego. Señor, dame perseverancia cuando la novedad se haya acabado y quede solo el compromiso. Para que la sabiduría eche raíces, convienen prácticas diarias muy concretas. Aquí tienes una guía de 7 días que gira como rueda sencilla. Escribe una línea en el móvil y una en papel. La memoria activa se dobla cuando se escribe. Día 2, martes. Proverbios 2. Subraya, de su boca viene la sabiduría. Cada vez que dudes, repítelo en voz baja. Día 3, miércoles. 15 minutos de silencio sin música. Nada heroico. Sentarte, respirar, decir aquí estoy. Día 4. Jueves. Una oración de petición por 3 decisiones concretas. Promete obedecer lo que el Señor te muestre, aunque te incomode. Día 5, viernes. Un gesto de justicia, pagar lo que debes, devolver lo que no es tuyo. Pedir perdón por una palabra injusta. Día 6. Sábado. Un ayuno sencillo. Suelta una comida y entrega ese hambre por claridad espiritual. Día 7, domingo. Comunidad. No te escondas en la última fila. Canta, escucha, saluda, ofrece tu tiempo. Pequeño detalle. Cada noche, antes de cerrar los ojos, haz un examen con 3 preguntas. ¿Dónde obedecí hoy? ¿Dónde me excusé? ¿Qué plan concreto tengo para mañana? Espíritu Santo, enséñame a convertir la intención en horario y el buen deseo en hábito. El discernimiento también se educa con señales de tráfico interiores. 3 alertas te protegen de engaños suaves. Si te presenta como centro y a Dios como accesorio, no es sabio. Si excita por un rato y después te deja vacío o agresivo, no es luz, es espuma. La primera carta de Juan aconseja: probad los espíritus. Pilindeojone 4:1. Pruébalos con escritura, con comunidad y con fruto. Me haz más humilde, más veraz, más comprometido con el bien. Si la respuesta es no, agradece la señal y suelta: Señor, pon verdad en mis filtros y limpieza en mis deseos. No peleamos desarmados. Efesios 6 habla de la armadura de Dios. Puedes vestirla al amanecer con una oración concreta. Me ciño el cinturón de la verdad. Hoy no voy a justificar mis autoengaños. Me pongo la coraza de justicia. Hoy protegeré mi corazón de la culpa inútil y de la acusación fácil. Me calzo con el evangelio de la paz. Hoy no voy a resbalar en discusiones inútiles. Tomo el escudo de la fe. Hoy apagaré dardos de duda repitiendo promesas. Me coloco el casco de la salvación. Hoy cuidaré lo que dejo entrar en mi mente. Empuño la espada de la palabra. Responderé a la tentación con está escrito. Jesús resistió en el desierto no con ideas geniales, sino con escritura viva. Si Él necesitó la palabra, nosotros también. Padre, recúbreme hoy con tu armadura y hazme sobrio para la batalla que no se ve. Quizá te preguntes cómo se vive esto en oficina. Casa y calle. 3 escenas breves en la oficina. Llega un correo pasivo-agresivo.
Haz una respiración. Contesta con firmeza y cortesía. Evita añadir veneno en casa. El cansancio te empuja a llenar el silencio con móvil. Deja el dispositivo en otra habitación y escucha 5 minutos reales. En la calle. Alguien se te cuela con el coche. Decide no educar con la bocina. Elige llegar con paz. La sabiduría de Dios se demuestra en esos cruces, Señor. Danos gusto por lo pequeño donde tú escondes lo grande. Hablemos de emociones. No toda paz es de Dios, ni toda inquietud es del enemigo. Hay una paz que exige valentía, la de quien perdona. Y hay una inquietud que te salva, la de quien percibe la trampa envuelta en regalo. La paz de Cristo te hace más verdadero y más manso. Si una paz te vuelve indiferente, sospecha, el discernimiento espiritual no anestesia, afina. Espíritu Santo, educa mis afectos para que acompañen la verdad y no la boicoteen. Puede que alguien te diga, te estás complicando la vida. Es comprensible. La vida sencilla es la que ama mejor, no la que evita pensar. Amar bien exige ordenar la casa interior. Saber decir no al deseo que me hace peor. Decir sí a la cruz que me hace crecer. Pedir ayuda cuando no puedo solo. Cristianismo no es un conjunto de normas, sino un encuentro con Jesucristo que reordena lo que hago, lo que deseo y lo que espero. Y esa reordenación trae esperanza. No un optimismo sin base, sino la certeza de que Dios trabaja incluso cuando yo no lo noto. Señor, dame la sencillez de quien hace lo que está en su mano y te confía lo que le supera. Volvamos a Madrid. Aquella mujer, meses después, descubrió que podía rezar por su exmarido sin quemarse por dentro. No fue un acto heroico, sino una repetición diaria que cambió su interior. Aprendió que el perdón no borra el pasado, ordena el presente, y con el presente en su sitio, el futuro deja de ser una amenaza. Ella resume su aprendizaje así: primero vino la paz, luego la solución. No siempre es así, pero muy a menudo Dios regala la serenidad como anticipo de la salida. Señor, enséñame a agradecer los anticipos de tu paz, aunque todavía no vea la puerta abierta. Y Valencia, aquel conductor rompió la inercia con un jueves por la tarde. Se encontró cada semana con su mentor. 15 minutos de silencio. Una lectura de proverbios. Una conversación sincera. Empezó a notar cambios donde no se los esperaba. Hablaba menos para tener razón y más para comprender. Un día, una pasajera le agradeció la forma en que había resuelto un conflicto en el autobús. Lo contó en casa sin ruido, con una sonrisa pequeña. La sabiduría no siempre te pone en un cargo, te pone en tu sitio. Padre, dame el gusto por el proceso más que por el aplauso. Miremos ahora qué significa vida abundante. Jesús no prometió una vida fácil, sino una vida llena. Juan 10:10. Llena de Dios, no de cosas. Se nota en la manera de trabajar. Haces lo mismo, pero con otro espíritu. Se nota en la forma de descansar. No te evades, te nutres. Se nota en la manera de relacionarte. Ya no utilizas a las personas, las sirves. Se nota en la economía. Gastas con paz. Ahorras con propósito. Das con alegría. La abundancia de Dios no es un catálogo. Es una presencia que sostiene lo cotidiano. Señor, llena mis rutinas de tu presencia hasta que la queja pierda fuerza. Hay decisiones que tal vez estás posponiendo. Firmar o no firmar. Volver o no volver. Hablar o callar. Pedir perdón o seguir evitando el tema. Te propongo un protocolo simple en 4 pasos. Consultar la palabra. Busca un texto que ilumine, no que justifique lo que ya decidiste. Consejo. Pregunta a alguien que no te deba favores. Paz. Si has hecho lo anterior y no tienes paz, espera. Si la tienes, avanza. La sabiduría no elimina la incertidumbre, pero reduce el ruido y te permite caminar con humildad. Espíritu Santo, dame prontitud para obedecer cuando la luz está dada. Hay un obstáculo sutil, la prisa.
La prisa no es velocidad, es ansiedad, y la ansiedad confunde. Por eso conviene practicar pequeñas lentitudes, masticar más despacio, caminar sin mirar el móvil, contestar después de respirar, rezar con frases cortas. Son actos de libertad. No me gobierna el ritmo de fuera, elijo el ritmo de dentro. En ese ritmo, la voz de Dios se reconoce con más facilidad. Padre, enséñame a vivir sin prisa y sin pausa. Otra trampa frecuente es compararse. Ves la vida de otros como un escaparate y la tuya como un almacén. La comparación apaga el agradecimiento, y al apagarse el agradecimiento, se desordena la mirada. Lo bueno te parece poco, lo pequeño te parece nada. La sabiduría reabre la gratitud. Haz una lista de 3 dones al día. Algo que has recibido, algo que has dado, algo que has comprendido. Verás cómo el alma cambia de color. Señor, enséñame a contar bendiciones para no contar agravios. Y si el pasado te acusa, recuerda, Dios no pide perfección, pide corazón. El pasado no se reescribe, se redime. A veces la mejor manera de sanar un error es convertirlo en servicio. Acompañar a otro que está donde tú estuviste. Decir la verdad completa. Reparar lo reparable. La sabiduría de Dios no da borradores, da nuevas páginas. Padre, toma mis culpas como materia prima de tu misericordia. Quizá hoy te toque un gesto de reconciliación. No esperes a sentir el momento perfecto. Sentirás después. Da el paso, un mensaje breve. Perdóname por esto concreto. Una llamada sin monólogo. Una visita sin reproches. La sabiduría ama la claridad. Nombra el daño. Pide perdón. Ofrece camino. Y si no hay respuesta, no fuerces. Descansa. Hiciste tu parte. Señor, dame humildad para reparar y paciencia para esperar. A veces confundimos silencio de Dios con ausencia de Dios. No es lo mismo. Hay silencios pedagógicos, como el profesor que no sopla la respuesta para que el alumno crezca. La semilla se rompe bajo tierra antes de verdear. La madrugada se prepara antes del primer pájaro. Si hoy no escuchas, quédate donde escuchaste por última vez. Persevera en lo ya claro. La fe es el arte de aferrarse a lo que la razón aceptó. Insiste C.S. Lewis, no sueltes por la noche lo que abrazaste por la mañana. Espíritu Santo, sostén mi fidelidad cuando la emoción flaquee. Termino el cuerpo con una práctica tan vieja como eficaz. Memorizar una frase de Proverbios y convertirla en estribillo de la semana. De su boca viene la sabiduría. Proverbios 2:6. Escríbela en una tarjeta, pégala en la nevera, en el salpicadero del coche, en el monitor. Repite despacio cuando te suba la ira, cuando te invada la duda, cuando te ronde la envidia. La palabra repetida abre surcos por donde luego circula la paz. Padre, graba tu palabra en mi memoria como un camino abierto. No sé qué parte de todo esto era la que necesitabas. Sé que la sabiduría de Dios no es teoría, es claridad para amar mejor. Es la luz suave que no cansa la vista y enseña los contornos de lo real. Es la serenidad de quien sabe que su vida está en manos más grandes. Lo decimos sin vergüenza. Cristianismo no es un conjunto de consejos morales, es el encuentro con Jesucristo, que hace nuevas todas las cosas. También tu modo de pensar, de elegir, de esperar. Y cuando eso sucede, incluso las heridas del pasado dejan de ser agujeros para convertirse en ventanas. Señor, convierte mis heridas en ventanas de tu luz. Ahora respira hondo y decide un primer paso. Puede ser tan simple como enviar un mensaje que llevas tiempo posponiendo, cancelar una suscripción que te distrae, pedir ayuda profesional si la necesitas, volver a la comunidad. No hay sabiduría sin cuerpo, no hay fe sin obras. Y no estás solo con Dios, incluso lo pequeño cuenta. Padre, bendice mi primer paso y sostén mi segundo. Antes de que oremos, quiero llevarte un poco más adentro, a esos lugares donde la teoría parece clara y la vida se hace turbia. A veces conocemos el mandamiento, pero no entendemos el momento y la sabiduría. Más que repetir mandamientos, aprende a escuchar los momentos.
El mismo acto puede ser virtuoso hoy y temerario mañana. La misma palabra puede sanar en una escena y herir en otra. Por eso la sabiduría de Dios no se reduce a un catálogo. Es una amistad. Y en la amistad con Dios crecen dos certezas. No tengo que fingir. Y no estoy solo para decidir. Señor, enséñame a caminar contigo para que mi memoria no ande desamparada. Volvamos un instante a la diferencia entre conocimiento y sabiduría. Conocer es saber que el perdón es bueno. Ser sabio es ver cuándo y cómo pedirlo para que cure de verdad. Conocer es saber que hay que decir la verdad. Ser sabio es decirla sin convertirla en arma. Conocer te explica la receta. La sabiduría cocina con las personas que tienes delante. Y eso, a veces, implica aceptar ritmos que no controlas. Dios no puede dar paz fuera de él. Repetía C.S. Lewis: si te falta paz, vuelve a él. No a la pantalla, no al atajo, no a la autojustificación. Padre, devuélveme a ti cuando mi inquietud busque excusas. Quiero ampliar los 3 bloqueos con escenas cotidianas. La falta de compromiso no es solo dejar la Biblia para mañana, es también trabajar sin alma. Sigues fichando, respondes correos, sonríes por educación. Y por dentro, te vas apagando. Comprometerse con Dios no significa añadir tareas, sino recuperar el sentido. ¿Para quién lo hago? El corazón se cansa menos cuando recuerda el ¿para quién? Prueba una semana. Antes de empezar, di en voz baja: Señor, esto es para ti. Verás cómo la queja pierde decibelios. Señor, hazme constante no por orgullo, sino por amor. El orgullo espiritual se disfraza con formas devotas. No siempre grita yo primero. A veces murmura no necesito aprender. Se nota en que ya no preguntas, en que solo avalas lo que ya pensabas, en que te incomoda la corrección. Si hoy la palabra te contradice, alégrate, estás vivo. Si un hermano te dice la verdad con caridad y te duele, dale gracias después. La humildad no es despreciarte, es dejar espacio para que Dios te rehaga. Espíritu Santo, que mi amor a la verdad sea más grande que mi amor propio. Oír sin practicar también tiene sus trucos. Te emocionas escuchando un testimonio. Te apuntas una frase. Prometes, mañana empiezo. Y la semana avanza hasta que el papel se queda blanco. La sabiduría transforma emoción en hábito. ¿Cómo? Concretando. No digas seré más paciente. Di cuando me hablen áspero. Voy a bajar el tono y a contar hasta 3 antes de responder. No digas ahorraré mejor. Di desde este mes separaré un 5% para generosidad y un 5% para un imprevisto. Lo que no se concreta, se evapora, Señor. Dame la gracia de los detalles que sostienen la fidelidad. Profundicemos en los 5 principios con carne y hueso. Esperar es aceptar que hay oraciones que maduran como el vino. No es pasividad. Es obediencia al tiempo de Dios. Si temes confundir, espera con pereza. Pregúntate: ¿he hecho hoy lo que estaba en mi mano? Sí. Espera en paz. Paciencia no es resignación. Es energía lenta. La prisa gasta, la paciencia guarda. Practica la paciencia en un semáforo. Respira. Piensa en alguien a quien amarás mejor hoy. Confianza no es no dudar. Es recordarte en la duda lo que Dios ya te mostró en la claridad. Por eso es útil conservar un cuaderno con las luces recibidas. En la noche relees la mañana. Tiempo divino significa asumir que hay puertas que no se abren porque te harían daño ahora. Las negaciones de Dios protegen tanto como sus síes. Paz es el clima interior en el que crecen las decisiones buenas. Si la pierdes, no corras. Recóbrala y luego decide. La fe es el arte de aferrarse a lo que la razón aceptó. Insiste C.S. Lewis. Aférrate. Tu fidelidad será mañana tu claridad. Señor, guarda mi memoria para que no me gobierne el ánimo. Hablemos de dinero. Una pareja en Sevilla revisó su economía a la luz de la palabra. Descubrieron que gastaban en lo urgente, lo que debían reservar para lo importante. Crearon 3 sobres mentales: necesidades, propósito y generosidad.
Al principio sintieron que perdían libertad. Después descubrieron otra más honda, la de no estar a expensas del capricho. Si en casa discutir de dinero os hiere, cambiad el tú siempre por vamos a mirar juntos. La verdad compartida baja la defensiva. Padre, ordena mis finanzas para que mi corazón no se desordene. Hablemos de trabajo. Un sanitario en Zaragoza tocó fondo. Turnos largos, quejas por todas partes. Decidió empezar cada día entregando por nombre a 3 pacientes. 15 días después, la misma planta se le hizo menos pesada. No porque bajara la carga, sino porque subió el sentido. La fe no magia el entorno, transforma el modo de habitarlo, Señor. Enséñame a trabajar con sentido para ti. Profundicemos las historias. La mujer de Madrid rezaba por su exmarido con condicionales. Si cambia, un día los quitó. Señor, bendícelo como es hoy. Lloró más suave. No cambió la historia de golpe. Cambió su postura. Y con la postura nueva, la memoria dolió menos. El dolor insiste en ser atendido. Es el megáfono de Dios, repetía C.S. Lewis, y dejaba que la frase le hiciera sitio. Señor, enséñame a bendecir sin condiciones. El conductor de Valencia se sintió tonto al decir no. Los compañeros se reían. Abrió Proverbios. Mejor poco con justicia que grandes ganancias sin derecho. Lo escribió y lo guardó en la guantera. 2 meses después llegó la oferta limpia. No lo leyó como premio, sino como confirmación. La sabiduría te enseña a interpretar señales sin superstición. Padre, danos ojos para leer sin miedo y con gratitud. Propuesta de segunda semana práctica. Martes, ordena un cajón o carpeta. Ordenar fuera, entrena a ordenar dentro. Miércoles, escribe una carta que no enviarás. Luego reza por esa persona. Jueves, regala tiempo a alguien que no puede devolvértelo. Viernes, revisa tu lenguaje. Evita siempre y nunca. Sábado, pasea sin auriculares y bendice tu ciudad con oración. Domingo, celebra en comunidad y nombra 3 gracias de la semana. Espíritu Santo, convierte estas pequeñas fidelidades en suelo firme. Discernimiento frente a discursos amables pero vacíos. Si un mensaje te coloca como centro y a Dios como algo, huye. El cristianismo no adora una fuerza, adora a Cristo vivo. Si un discurso nunca te contradice, solo te halaga. Si una práctica te enfría o te aísla, no nace de la sabiduría, criterio antiguo y seguro. ¿Me hace más humilde y caritativo? Si no, suéltalo, Señor. Dame gusto por la verdad que salva, no por el halago que distrae. La armadura como jornada. Por la mañana, verdad antes que noticias, a media mañana. Justicia ante la crítica. Al mediodía, paz para no resbalar. Por la tarde, fe ante el problema. Por la noche, salvación para cuidar la mente. En cualquier hora, palabra para cortar la mentira. Jesús lo hizo así, nosotros también. Padre, recuérdame cada pieza cuando más la necesito. Familia, educar no es controlar, es acompañar con firmeza y ternura. No confundas autoridad con autoritarismo ni libertad con dejadez. Habla claro, escucha. Mantén rumbo, reza por los tuyos. Señor, dame palabras firmes y corazón tierno. Soledad, algunas curan, otras pesan. Pedir compañía a tiempo es inteligencia espiritual. Busca comunidad. Comparte tu lucha con alguien fiable. Decir en voz alta ya es luz, Espíritu Santo. Regálame amigos que me acerquen a ti. Culpa, distingue la que invita a reparar de la que paraliza. Nómbrala. Confiésala si es tu práctica. Repara lo posible y suelta lo demás en manos de Dios. La sabiduría no tapa, sana. Padre, enséñame a vivir en la verdad sin esclavizarme a mis sombras. Sobre señales. Dios ya te dio inteligencia, palabra, comunidad y paz. Úsalas. Si llega un guiño providencial, agradece. Si no,
Sigue. La fe es aferrarse a lo que la razón aceptó. Recuerda C.S. Lewis. Mantén el rumbo aunque baje la emoción. Señor, estabiliza mi rumbo cuando las luces parpadeen. Imagen para los días duros. El viñador que poda parece perder, en realidad prepara más fruto. Las podas duelen, sí, pero hacen sitio. Distingue poda de tala. La tala destruye, la poda hace vivir mejor. Si hoy te podan, no huyas de la mano que te cuida. Padre, si podas, dame confianza. Si retrasas el fruto, dame perseverancia. Rutina de emergencia para días grises. Respirar 3 veces con el nombre de Jesús. Abrir un salmo y leer en voz alta. Hacer un bien concreto a alguien cercano. No lo arregla todo, pero te devuelve al eje. Señor, devuélveme al eje cuando el día se me caiga encima. Decidir es renunciar sin rencor. Aclara el bien. Palabra. Consejo. Paz. Si fallas, aprende. Si aciertas, agradece. Si te confundes, corrige. Con Dios, incluso el error puede volverse maestría. Padre, haz de mis tropiezos escuela y no condena, miedo. Nómbralo y contradícelo con un acto de bien. El miedo se quiebra caminando. Al final del día, repasa no cuánto te asustaste, sino cuánto obedeciste. Ahí crece la esperanza. Espíritu Santo, dame valentía mansa para hacer lo correcto aunque tiemble. Vida abundante no es ausencia de heridas. Es que las heridas no mandan. No es calendario sin sorpresas. Es confianza para afrontarlas. No es autoestima inflada. Es saberse amado por Dios. Menos crispación. Más acogida. Menos control. Más confianza. Menos ruido. Más oración. Cuando reina la sabiduría de Dios. Hasta el tono de la voz cambia. Señor, que mi voz, mis gestos y mis planes respiren tu abundancia. Empieza por 1. La lectio de 10 minutos cada mañana y el examen de 3 preguntas por la noche durante 30 días. La fidelidad produce claridad. Y la claridad, paz. Cuando no tengas ganas. Recuerda con C.S. Lewis. La fe es el arte de aferrarse a lo que la razón aceptó, no lo que el ánimo siente. Aferra lo que ya sabes que es bueno. Dios hará lo que tú no puedes, sostenerlo por dentro. Padre, confirma mis pasos y madura mis decisiones. Ahora sí, respira. Vamos a recoger todo lo andado en una oración serena. Prepárate para decirla despacio. Como quien abre las manos al sol de la mañana. Oración final. Compromiso. Señor, hoy elijo buscar tu sabiduría por encima de mi comodidad y de mis miedos. Renuncio al orgullo que me cierra, a la prisa que me confunde y a la pereza que me retrasa. Enséñame a esperar en ti cuando las puertas no se abran, a obedecer tu palabra cuando mis hábitos se revoltan, a caminar con paz cuando la tormenta no amaine. Dame el discernimiento espiritual que necesito para amar mejor en mi casa, en mi trabajo, en mi ciudad. Revísteme con tu armadura. Guarda mi mente, fortalece mi fe, y haz de mi vida un lugar habitable para tu presencia. Amén. Al comienzo nos preguntábamos si la sabiduría era un secreto para unos pocos. La Escritura responde: el tesoro se busca y se encuentra. Eco de Prov 2, cuadro 6. Quien pide, recibe. Quien llama, se le abre. Quien busca con corazón sincero, entiende por dentro antes de ver por fuera. En ese entender hay paz, porque Dios camina con quien se deja guiar. CTA emocional e interactivo. Si este mensaje ha encendido algo en ti, suscríbete, activa las notificaciones y comparte con alguien que necesita luz hoy. Y escribe en comentarios: como acto de fe y de memoria, Dios me guía con su sabiduría. Quiero leerte y orar por ti. Sigamos caminando juntos. Hay más por aprender, más por esperar, más por amar.